Buenas tardes, somos el Grupo 8, formado por Fernando González, Isabel Jansen, Paula Martín, Irene Moreno y yo, Andrea Infantes. Hoy vamos a exponer nuestro tema, el sistema nervioso y los sentidos. Soy Isabel Jansen y vamos a explicar nuestro tema científico. La función del sistema nervioso es recibir estímulos externos e internos y elaborar las respuestas necesarias para que el organismo funcione siempre correctamente. En él se distinguen dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo, que comprende tres órganos, cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo, y por la médula espinal, que es un cordón delgado que recorre la espalda. Se encuentra protegida en el interior de la columna vertebral. Buenas tardes, mi nombre es Paula Martín y voy a continuar con el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios, que están formados por las prolongaciones de las neuronas. Los nervios que salen del encéfalo son los nervios craneales y los que parten de la médula espinal, los nervios espinales. Los nervios tienen dos funciones, llevar información y llevar órdenes. El sistema nervioso está formado por dos tipos de células, las neuronas y las células de glía. Las neuronas son células especializadas en recibir y transmitir mensajes. Estos mensajes se transmiten mediante impulsos nerviosos. Las neuronas tienen un cuerpo celular en el que se encuentra el núcleo y dos tipos de prolongaciones, las dendritas y el axón. Cuando el sistema nervioso recibe una información, la analiza, decide qué respuesta dar y envía una orden a los músculos. Estas pueden ser voluntarias o un acto reflejo. Buenas tardes, yo soy Irene Moreno y voy a continuar con las enfermedades del sistema nervioso. Estas pueden ser enfermedades infecciosas como por ejemplo la poliomielitis, lesiones medulares como la paraplegia o la tetraplegia y enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo el Alzheimer, el Parkinson o la esquizofrenia. Además, debemos saber que es vital mantener unos hábitos saludables para cuidar el sistema nervioso, como por ejemplo hacer ejercicio diario, tener una dieta variada rica en vitaminas, realizar actividades que estimulen al cerebro, ponerse el cinturón de seguridad siempre para prevenir accidentes, no consumir alcohol o drogas, cuidar la higiene y descansar un mínimo de 8 horas. Con respecto a los sentidos, las personas recibimos continuamente información conocida como estímulos y los captamos gracias a los receptores sensoriales. Hay dos tipos de sensores, los receptores internos y los externos. Algunos se agrupan y forman los órganos de los sentidos, con los cuales va a continuar mi compañero Fernando. Mi nombre es Fernando y estos son los 5 sentidos. El sentido de la vista. El ojo está formado por dos partes, el globo ocular y los órganos anejos. La luz atraviesa la córnea y el cristalino y llega a la retina. El sentido del tacto. La piel es el órgano del sentido del tacto. Permite recibir información muy diversa y está formada por dos capas, la epidermis y la dermis. El sentido del olfato. El órgano del sentido del olfato es la nariz. Los receptores sensoriales se hallan en su interior y forma la pituitaria amarilla. Captan sustancias químicas y envía la información al cerebro por el nervio olfativo. El sentido del gusto. Los receptores están en las papilas gustativas. Los estímulos dan origen a los 4 sabores básicos, el dulce, el salado, el ácido y el amargo, y uno poco mencionado como es el umami. Algunas de las sustancias estimulan las papilas gustativas y otras sustancias se evaporan y llegan a la nariz. Por tanto, el sabor de los alimentos es una mezcla de las sensaciones del gusto y el olfato. El sentido del oído. Los oídos son los órganos encargados de la audición. Sus receptores sensoriales se encuentran en el caracol. La información captada por el oído viaja hasta el cerebro por el nervio auditivo, pasando previamente por el pabellón de la oreja, el tímpano, la cadena de huesecillos y el caracol. Para evitar enfermedades que afecten a los sentidos, se deben adoptar algunos hábitos saludables, como seguir una dieta equilibrada o no forzar la vista. Es muy importante trabajar en el aula la identificación de emociones y sentimientos, tanto propios como ajenos, pero también es importante saber diferenciarlos. Los sentimientos son recibidos a través del medio ambiente por el cerebro y suelen ser sostenidos. En cambio, las emociones son el producto inmediato de los sentimientos, y éstas suelen ser más irracionales y cortas. A continuación, vamos a resumir muy rápidamente los puntos principales de nuestro tema científico con este mapa conceptual, y así también hacemos un repaso de todo el contenido que acabamos de ver.
Para comenzar, aquí podemos ver que la función del sistema nervioso es recibir estímulos externos e internos y elaborar respuestas para que el organismo funcione. La estructura se compone del sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, formado por los nervios craneales y los espinales. Luego pasamos a las células del sistema nervioso, compuesto por las neuronas y las células de glía. Pero, ¿cómo funciona realmente el sistema nervioso? Pues este recibe la información que le llega al cerebro, la analiza y decide qué respuesta dar. Para ello, envía una orden a los músculos, y estos realizan un movimiento de acto reflejo o acto voluntario. También nos gustaría destacar que el sistema nervioso puede tener enfermedades, por ejemplo, infecciosas o lesiones medulares. Por eso debemos protegerlo lo máximo posible. Para ello tenemos que tener hábitos saludables, como una dieta variada, hacer ejercicio o dormir un mínimo de 8 horas. En el caso de los sentidos ocurre lo mismo. Para cuidarlos debemos mantener unos hábitos saludables. Debemos mencionar que los receptores sensoriales pueden ser internos o externos, y que dentro de los últimos encontramos el sentido de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Para finalizar nuestro mapa conceptual, queremos resaltar que es necesario trabajar los sentimientos y las emociones en clase con nuestro alumnado, así como saber diferenciarlos, porque los sentimientos suelen ser sostenidos y ser percibidos por el medio ambiente, y las emociones son el producto inmediato de los sentimientos, pero son más temporales e irracionales. Entre los tipos de contenidos encontramos los siguientes: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Hemos trabajado por ciclos señalando los contenidos que se adecuaban con nuestro proyecto. En el primer ciclo debemos señalar que al ser una introducción al tema científico, no contamos con contenidos conceptuales en el primer bloque. Esta etapa la dedicamos a trabajar conjuntamente para adentrarnos en la materia, mientras que en el segundo bloque nos centramos sobre todo en un reconocimiento del cuerpo humano, tanto del nuestro como el de los demás, descubriendo cuál es su funcionamiento, sus posibilidades y sus limitaciones. También trabajamos en las relaciones interpersonales. Entre estos contenidos del primer ciclo, queremos destacar especialmente algunos del segundo bloque, siendo estos los siguientes: conceptual, descripción de las partes del cuerpo humano y su funcionamiento; procedimental, identificación de las partes del cuerpo y su funcionamiento; y actitudinal, cuidado y responsabilidad sobre el propio cuerpo, sus partes y el funcionamiento del mismo. En el segundo ciclo volvemos a encontrar que escasean los contenidos conceptuales en el primer bloque, quedando la mayoría de contenidos en general para el segundo bloque. Estos son los contenidos a destacar de este ciclo: conceptual, conocimiento de los aparatos y sistemas del cuerpo humano y su funcionamiento; procedimental, identificación de los aparatos y sistemas del cuerpo humano y su funcionamiento; y actitudinales, cuidado y responsabilidad sobre los aparatos y sistemas del cuerpo humano. Concluimos con el tercer ciclo reafirmando la idea de que el desarrollo del pensamiento científico es el contenido procedimental más repetido. Los contenidos destacados de este ciclo serían: del conceptual, el conocimiento del cuerpo humano, funcionamiento de las células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas, conocimiento de la anatomía y la fisiología; del contenido procedimental, la identificación del funcionamiento de las células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano, análisis de la anatomía y fisiología; y por último, de actitudinal, el cuidado y la responsabilidad sobre los aparatos y sistemas del cuerpo humano. Para el análisis del currículum hemos hecho una revisión del currículum de Ciencias Naturales y de nuestro tema, el sistema nervioso y los sentidos. Entre los objetivos que se trabajan hemos encontrado estos: el objetivo de Ciencias Naturales 3, que hace referencia al reconocimiento y la comprensión del funcionamiento del cuerpo humano; el objetivo de Ciencias Naturales 6, que está relacionado con el trabajo en grupo; el objetivo de Ciencias Naturales 7, que busca alcanzar la comprensión de la importancia del progreso científico; y finalmente el objetivo de Ciencias Naturales 8, que está relacionado con las TICs. Como podéis ver, los bloques de contenido relacionados con nuestro tema son el bloque 1, iniciación a la actividad científica, y el bloque 2, el ser humano y la salud. Aquí encontramos contenidos como el 2.1 del primer ciclo, que es la identificación de las partes del cuerpo humano y su funcionamiento, o el 2.3 del tercer ciclo, desarrollo de hábitos saludables para prevenir y detectar las principales enfermedades que afectan a los aparatos y al organismo. Estos son los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje que hemos seleccionado. Entre ellos encontramos, por ejemplo, el criterio 1.1,
que evalúa que el alumnado sepa obtener información y realizar pequeñas conjeturas sobre hechos y elementos naturales previamente delimitados, y realizar sencillos experimentos que faciliten su comprensión, potenciando así el trabajo cooperativo y expresando oralmente los resultados obtenidos. Y en cuanto a los estándares de aprendizaje, hemos seleccionado algunos, como el estándar de aprendizaje 8.8. Identifica emociones y sentimientos propios de sus compañeros y de los adultos manifestando conductas empáticas. Tras reflexionar sobre el tema, pensamos que da mucho juego a la hora de trabajar las distintas competencias clave. A través del sistema nervioso y los sentidos podemos trabajar la competencia lingüística, pues la información se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes, y requiere, por tanto, procedimientos lingüísticos para su comprensión. También trabajamos la competencia matemática y las basadas en ciencia y tecnología, pues estamos ante un tema científico como lo es el sistema nervioso. El tema incluye explícitamente los contenidos que conducen a la alfabetización digital, por lo que su aplicación contribuye directamente al desarrollo de la competencia digital. La competencia de aprender a aprender la utilizaríamos diariamente en clase, ya que los alumnos deben aprender técnicas para aprender, organizar y recuperar la información, tales como resúmenes, esquemas o mapas mentales. Estos son recursos realmente útiles, por ejemplo, para ayudar al proceso de aprendizaje del sistema nervioso. No hay que olvidar que en clase debemos fomentar la reflexión sobre lo que han aprendido, por ejemplo, de forma oral. Por último, incluimos la competencia social y cívica, pues creemos que es muy importante que los alumnos trabajen sus emociones y sepan controlarlas, fomentando su libre expresión y enseñando a convivir todos juntos de manera cívica y en armonía. Para la metodología de nuestro proyecto nos hemos basado en la gamificación y en el aprendizaje basado en problemas. Por un lado, para poder abarcar todas las herramientas educativas, hemos pensado en implementar el tema de los 5 sentidos y el sistema nervioso mediante la gamificación, ya que al igual que Sánchez y Peris, pensamos que la gamificación es el modo de incrementar la concentración, el esfuerzo y la motivación, fundamentada en el reconocimiento, el logro, la competencia, la colaboración, la autoexpresión y todas las potencialidades educativas compartidas por todas las actividades lúdicas. Cuando trabajamos los contenidos científicos en el aula, es fundamental hacerlo mediante metodologías didácticas enfocadas a la resolución de problemas, que despierten interés en el alumnado. Mediante la metodología de resolución de problemas conseguimos que aquellos contenidos trabajados en clase les sean útiles en su vida real y a su vez les sean más fácil de entender, porque estos están vinculados con problemas relevantes de su vida diaria. En nuestro proyecto hemos explicado cómo aplicaríamos estas metodologías a los distintos ciclos, pero todos tienen la misma base, que sería 1. Ambientar el aula y contextualizar las actividades para que el alumnado se sienta envuelto e involucrado desde el inicio hasta el final de dicho proyecto. Segundo, el alumnado creará las normas de convivencia. Y tercero, el alumnado recibirá un feedback y se autoevaluará, pero de una forma sencilla y adaptada a su curso, su edad y su madurez. Con respecto al análisis del libro de texto, hemos decidido utilizar libros de la editorial Santillana para segundo, cuarto y quinto curso de primaria, pues pensamos que son libros muy completos. Tras analizar estos libros y sus contenidos, hemos llegado a la conclusión de que presentan una estructura clara y concisa respecto a las explicaciones y el vocabulario es adecuado al nivel requerido. Por otro lado, también creemos que las actividades están muy bien planteadas, haciendo que el alumnado tenga que reflexionar y desarrollar su pensamiento crítico, aunque es cierto que algunas pueden resultar un poco pesadas por la carga teórica que poseen. También nos gustaría resaltar la utilización de las inteligencias múltiples de Gardner en los libros, ya que ayudan al alumnado a descubrir aquello en lo que realmente destaca. Por último, pensamos que sus actividades dan pie a poder utilizar una gran variedad de metodologías que impliquen tanto el trabajo individual como el grupal. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de actividades por ciclos. En el primer ciclo de entre muchas actividades que encontramos, esta nos llamó la atención al tratarse de una actividad relacionada con las emociones e identificación de las mismas, trabajando la inteligencia interpersonal. Es importante que el alumnado desarrolle valores como la empatía, sobre todo en esta etapa de su vida. En el segundo ciclo encontramos una actividad que trabaja la inteligencia espacial, pues el alumnado tiene que ponerse en el lugar de un médico y demostrar sus conocimientos sobre el cuidado de los sentidos. Por último, en el tercer ciclo encontramos actividades más teóricas, como esta del encéfalo y sus partes.
Tras el análisis del tema científico, hemos visto las dificultades que encontramos en ciertas actividades del libro de texto y a continuación os vamos a mostrar algunas de estas actividades y la correspondiente solución que le hemos dado. Por ejemplo, en el primer ciclo encontramos numerosas actividades que no fomentan el desarrollo del pensamiento crítico, entre ellas esta, en la que se le pide al alumnado que repita lo que acaba de leer de forma literal, sin ayudarle a recapacitar sobre ello. De esta forma, lo único que se fomenta es la memorización sobre la comprensión de los conceptos. Y como solución a esta actividad hemos pensado una alternativa para que el alumnado aprenda a reconocer las funciones vitales. Sería que cada alumno y alumna explicara una situación donde se realice una de estas funciones. Del segundo ciclo traemos esta actividad, porque creemos que es inapropiada e innecesaria, ya que simplemente deben completar el texto. De esta manera no están aprendiendo a realizar un resumen. Como esta actividad está enfocada al aprendizaje de métodos de estudio, la solución que proponemos es que en vez de darle al alumnado un resumen para completarlo, creemos que es más eficaz que ellos mismos poco a poco vayan realizando sus propios resúmenes o esquemas. Así serán más críticos con la información que extraen de la unidad y podrán decidir qué métodos les resultan más cómodos para estudiar. Finalmente, en el tercer ciclo hay actividades complejas de llevar a cabo. Esta sería un ejemplo de ellas. Creemos que esta actividad es prácticamente inviable en cuanto a los materiales necesarios para llevarla a cabo, pues son pocos los centros educativos que cuentan con microscopios. Además, creemos que lo que pide la pregunta resulta absurdo, dado que el alumno no cuenta con ningún ejemplo para saber cómo estudiar esa preparación. No encontramos posible propuesta de mejora a esta actividad, pues habría que crear una nueva, pero sí que consideramos importante trabajar la inteligencia corporal kinestésica, por lo que nuestra propuesta es realizar una dinámica que trabaje los distintos sentidos. Es cierto que en los libros que hemos trabajado no hemos visto ninguna propuesta de experimentos sencillos, como por ejemplo en el criterio de evaluación 1.1, que hace referencia a estos experimentos para facilitar la comprensión del alumnado. Es por ello que hemos decidido añadir una dinámica que trabaje los 5 sentidos, pues también vemos que esta parte es muy reducida en los libros y puede ser muy atractiva para nuestro alumnado. Vamos a crear un arco iris a través de la luz que pasa por el agua y se transmite en el papel. Ahí está. Sí. Con el disco y la luz solar podemos crear un arco iris en cualquier superficie. Por ejemplo, encima del papel o encima de la madera. Con el propósito de desarrollar el sentido del oído, crearemos un instrumento casero, conocido como el palo de lluvia. Para crear nuestro palo de lluvia necesitaremos 2 rollos de cartón, fiso, arroz, 2 círculos de cartón y algunos palos. Y comenzaremos uniendo nuestros 2 rollos de cartón con fiso y tapando uno de los extremos. Una vez hecho este proceso, procederemos a hacer agujeritos en el tubo para poner los palos. Una vez que los hemos colocado, introducimos el arroz y cerramos con el círculo de cartón. Una vez cerrado por arriba, procedemos a decorarlo como queramos. Y así es como suena nuestro palo de lluvia. Ahora vamos a aprender a identificar los distintos tipos de sabores. Para ello nos vamos a ayudar de pan, chocolate, naranja, un tomate y café. Los distintos sabores son... Ahora vamos a identificar uno de ellos. ¿Alguien adivina cuál es? Muy bien, es salado. Vamos a ver qué sabor es el café. Ya nos quedan solo 3 sabores y ahora vamos a probar qué sabor es la naranja. Y ahora vamos a hacer zumo de naranja para ver qué sabor es.
Muy bien, la naranja es ácida. Y ahora vamos por mi favorito, el chocolate. ¿Sabéis qué sabor puede ser? Muy bien, el chocolate es dulce. Por último nos queda el tomate. Es un sabor un poco desconocido, pero bueno, vamos a ver cuál es. El sabor del tomate es el umami. El tacto. Qué gran receptor sensorial, ¿verdad? Y es que no es una simple apreciación personal. Los receptores del tacto se encuentran por toda la piel que cubre nuestro cuerpo, siendo el órgano que se lleva el reconocimiento de ser el más extenso del mismo. Bien es cierto que hay zonas de nuestro cuerpo en las que tenemos mayor sensibilidad que en otras, como por ejemplo en la cara o en las manos. Los receptores del tacto son capaces tanto de captar la temperatura, la textura, como la presión o la dureza. Por ello, es muy sencillo trabajar el funcionamiento de este receptor en el aula. Para desempeñar una actividad más tangible, usaremos una venda para cubrir los ojos y poder focalizar toda nuestra atención en el sentido del tacto. En primer lugar, emparejaremos a nuestro alumnado y por turno se taparán los ojos con una venda o prenda de ropa. El otro compañero o compañera deberá darle un objeto que tendrá que describir nombrando todas las facultades relacionadas con el tacto que pueda apreciar en este y concluir diciendo qué objeto se trata. Por ejemplo, volvemos a la pinza. Si un compañero se vendase los ojos, podría llegar a adivinar que es una pinza por la forma, por la textura de esta zona, que es más rugosa, también la más lisa. Incluso podría notar la presión de la pinza al abrirla y cerrarla. A continuación, vamos a trabajar el sentido del olfato. Como ya sabemos, su órgano receptor es la nariz. Para este juego contamos con 4 cuencos, en este caso con curry, canela, pimienta y orégano. Podemos utilizar hierbas, especias o cualquier otra cosa que tenga un olor característico. Este juego se puede realizar en parejas o en grupos. Contamos ahora con la ayuda de Paco para adivinar estos olores. En primer lugar, Canela. perfecto. Vamos a por el siguiente. Esto, orégano. Perfecto. ¿El tercero? Curry. Muy bien. Y a continuación el último. Pimienta. Perfecto. Y por último encontramos nuestra bibliografía. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Esperamos que os haya gustado.